Desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Empieza Recuerda con nosotros y deseamos que pasen una hora entretenida. Os habla Alejandro Aparicio. Esta mañana nos encontramos en el Centro de Salud Este de Torre Pacheco, acompañados del personal sanitario de este centro, para conmemorar 30 años de atención primaria en Torre Pacheco. Hablaremos de cómo ha evolucionado la sanidad en el municipio de Torre Pacheco. Para ello, contamos con la participación de don Pedro Ureña Adrover, coordinador de enfermería hasta el año 2014. Don Pedro Roca Martínez, vecino y médico de familia de nuestro pueblo. Doña Maribel Martínez Olmedo, médico de familia, aunque ha ejercido durante muchos años como pediatra en este centro. Don Ángel Sánchez Bahillo, psiquiatra de los centros de salud de Torre Pacheco. Centro, un servicio novedoso y pionero en nuestro municipio. Don Juan Carlos Sánchez, actual coordinador de enfermería en el Centro de Salud Antonio Cózar. Muchas gracias por vuestra entrañable acogida esta mañana. Hoy celebramos la onomástica de San Bernabé. Felicitamos a los que celebren su santo. Os acompañamos los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos. Salgo a caminar, pero tú no estás. Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre, mujer. Y me da fastidio pensar que tú estás con él. Cada amanecer en la habitación donde tú no estás, siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer. Tu adiós de espinas pobló a mi corazón. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día. Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día. No quiero pensar que ya no estás si fuiste mía. Sufro en libertad desde hace un mes porque tú no estás. Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró. Como barca a la deriva me he quedado yo. Tengo tantas cosas que olvidé decirte
quiero más seguir sufriendo esta agonía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día. No quiero pensar que ya no estás y fuiste mía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día. Y ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía. Si se acaban de incorporar, esto es Recuerda con nosotros. Le doy paso a nuestra compañera Cari. Adelante. Buenos días a todos los oyentes y aquí los presentes, reunidos en el Centro de Salud. Esta mañana tenemos aquí con nosotros, que voy a hacerle unas preguntitas, a don Pedro Ureña, coordinador de enfermería hasta el 2014, a don Juan Pérez Ñíguez, a don Elisardo Roy y a don Antonio Corces. Buenos días a todos. Vamos a ver, don Pedro Ureña. Le voy a hacer la primera pregunta a don Juan Enrique Pérez Ñíguez. ¿En qué año empezó a trabajar en el Centro de Salud de Atención Primaria de Torre Pacheco? Buenas tardes, buenos días a todos los pachequeros. ¿En la mano? Bien. Nosotros empezamos esta increíble andadura en marzo de 1985, en el año de Dios. Una experiencia profesional y personal de primer nivel, y a tanto llegó la cosa que me vine a vivir a Torre Pacheco, a la calle Boquera, un sitio magnífico. Luego entendí por qué le decían la calle Boquera, porque efectivamente pasaba la Rambla. Fue una experiencia increíble, y yo solamente para comenzar, aparte de lo que hablemos del centro de salud, quiero transmitir a todo el mundo que me conoce y a los que no me conocen que yo me he sentido desde aquel momento un pachequero más. Tengo una hija pachequera, cada 2 por 3 me vengo a Torre Pacheco, voy a ver a mis amigos, a Lino padre, que en paz descanse, a los de los Córcoles. Vecino mío. Claro, así que nos conocíamos. Bien, es decir, me he sentido, he vivido, he gozado y he sufrido todo lo que fue, no solamente la puesta en marcha, porque ya el centro de salud se consolidó. Voy a ser muy breve. Quiero decirles, como siempre, que para mí ha sido un verdadero orgullo y placer estar con todos ustedes, haber convivido con todos ustedes y seguir haciéndolo siempre con el permiso de todos ustedes. Muchas gracias a Torre Pacheco. Bueno, pues ahora le vamos a pasar la pregunta a don Pedro Ureña Drobe. ¿Qué sanitarios trabajaban en aquel momento en este centro? Bueno, pues en aquel momento, al inicio, todavía pervivían los modelos antiguos de atención sanitaria, como era los de asistencia pública domiciliaria, que era don Fernando y don Pablo. Existía también la zona, que era don Juan Vivero en Roldán y Balsica. Existía el servicio de urgencias como una entidad totalmente aparte, y integrados en el centro solamente estábamos los que, bueno, teníamos la plaza en el centro, que era el modelo que después ya se instauró y englobó todos los demás estamentos. En principio estaba don Manuel de Santiago, que era pediatra, que estuvo aquí muchos años, que después se fue a Valladolid. Estaba don Ángel Rey, también pediatra, que después se fue a Sevilla, quiero recordar. Don Bernabé García López, que él estaba ya de antes del inicio del modelo, sí, puesto que él era de zona, pero al crearse el modelo pues se integró directamente en el modelo y formaba parte del centro de salud. Y don Juan Pérez Ñíguez, que era el coordinador médico. En enfermería éramos 4, una compañera que se fue al tiempo, que se llamaba Dori, y de Alfonso Francés, que él sí tenía plaza, estuvo aquí un par de años y pidió traslado también. Y después esto fue creciendo de forma exponencial con el paso del tiempo, y estoy hablando de poco tiempo, puesto que cada año crecíamos una media, un cupo médico, o sea, de haber el inicio. En el centro eran 4 médicos y éramos 4 enfermeros. Ese era el inicio. Bueno, había una matrona, un auxiliar administrativo, había un celador, y todo esto se fue incrementando de forma exponencial con el crecimiento poblacional de Torre Pacheco. Tanto es así que, bueno, cuando se partió ya el centro,
que yo estaba aquí en este centro de coordinador, éramos 20 enfermeros, 24 médicos, 12 o así administrativos. Estoy hablando de toda la zona de salud. Quiero decir que el crecimiento fue exponencial. En unos años esto fue creciendo de forma, con la llegada poblacional. Yo recuerdo que cuando yo vine aquí había unos 15 o 16.000 habitantes y cuando partimos el centro había más de 38.000. Lo que, bueno, pone que era más del doble de la población, y los recursos que se fueron añadiendo, integrando zonas, APD y demás, y las nuevas plazas que se fueron creando por el crecimiento exponencial de la población. Y yo recuerdo de lo que usted ha dicho al principio, de aquellos médicos, de don Fernando, de don Pablo, de don Bernabé, cuando iba a las casas, porque yo soy ya mayor y vivía en el campo y he ido por... Ellos se jubilaron cuando yo llegué. Yo llegué a conocerlos en activo. Ellos eran de APD los dos. Y bueno, los de APD después se integraron, que en el lugar de ellos vino don Antonio y don Federico, uno de los médicos que está en Dolores. Eran las dos plazas de APD. Pero ellos ya, cuando ellos vinieron con la plaza integrada en el centro de salud. Eran parte ya del centro de salud. Don Pablo y don Fernando, no. Esos eran del modelo antiguo y todavía no tenían por qué estar integrados dentro del centro de salud. A partir de eso, bueno, pues ya todas las plazas que fueron viniendo venían ya integradas en el centro y directamente operaban desde el centro, claro. Muy bien. Bueno, pues ahora le voy a hacer una pregunta a don Lisardo, que también lo conozco ya de hace muchos años, porque yo creo que los que estamos aquí más o menos han pasado por las consultas de los que estáis aquí presentes. Don Lisardo, ¿qué servicios prestaban en esos momentos el servicio de salud de aquí de Torre Pacheco? Buenos días, lo primero. Voy a hacer una pregunta, que esto no lo ha puesto aquí. ¿Ya dejasteis de salir a las casas, no? No, en absoluto. De hecho, la mayor innovación que supuso la implantación del modelo de atención primaria fueron los programas de salud. Los programas de salud eran unas actividades que teníamos protocolizadas con carácter promocional y preventivo cara a ofrecer un mayor servicio a la población. Uno de los programas que se creó fue el de atención a domicilio de inmovilizados y terminales. Los pacientes, porque tenían alguna discapacidad, que estaban encamados, pues se estableció una serie de visitas controladas y donde se iba con el enfermero o el enfermero solo, dependiendo de las actividades que había que desarrollar. Los servicios, fundamentalmente la innovación, fue la integración de la promoción, prevención y educación sanitaria en la actividad asistencial del centro. Además de las puras consultas asistenciales, digamos, de atención directa, digamos, que venías al médico, cogías cita y te veía, había consultas programadas. Dependiendo de estos programas de salud, se empezaron los programas de atención al paciente diabético, al paciente hipertenso, al paciente con colesterol. Se creó también el programa de atención a la obesidad. Ya en aquellos inicios empezamos con el tema que más actualmente nos está preocupando a todos, porque es génesis de hipertensión, de diabetes y demás. Además, empezamos con la técnica de extracciones de sangre en el centro de salud. Posteriormente, además ya lo ha dicho Pedro, existía una matrona que integró el programa de atención a la mujer, en este caso la atención al embarazo. Todo esto llevaba consigo unas actividades que teníamos que cumplir todos los médicos que trabajamos aquí, haciendo una nueva visión de cómo era la medicina. Independientemente, todos teníamos asistencia y si teníamos un aviso de domicilio, pues claro que íbamos. Además, ya teníamos nosotros a nuestros pacientes conocidos que no nos tenían ni que avisar, que sabíamos que teníamos que ir a su casa, porque los conocíamos ya del tiempo. Por supuesto, también existía un servicio de urgencias permanente. Había 24 horas de atención directa en Torre Pacheco, que estaba en el mismo sitio físico del centro de salud. Posteriormente se incorporó el servicio de fisioterapia, que está en la que era la casa de Josefa. Sí. ¿De acuerdo? Que era el anterior farmacéutico que tenía, pues ahí se instauró. Y ya con posterioridad el servicio de radiología. Éramos de los poquísimos centros de salud, y esto sí era una gestión muy personal de muchos alcaldes que han estado, teníamos un aparato de rayos, cosa que no disponían el resto de las personas. Posteriormente, pues, ¿qué más servicios dábamos? Pues dentro de todos los programas de salud, las colaboraciones y convenios con el ayuntamiento. Los programas dirigidos, ya lo vuelvo a repetir, promoción,
de la salud, que es distinto a estar enfermos ni nada. Estamos, ¿no? Y yo creo que el completo fue ese. Posteriormente ya se incorporó el 061, como bien saben, y ya pues creo que la asistencia sanitaria está bastante integrada, que fue el mayor cambio que hubo. Vamos a ver, don Antonio, ¿cómo han evolucionado los cambios en la atención aquí en los centros de salud? Bueno, vamos a partir que la historia de la medicina, la gran historia de la participación de la población en todos los estudios de salud comenzaron con los centros de salud. El centro de salud es un espacio en el tiempo donde nosotros, los profesionales de la salud, teníamos un crecimiento humano muy importante y un crecimiento intelectual. Consecuencia de ello fue la colaboración que tenían con los ayuntamientos, con los alcaldes, donde empezamos a ver los problemas que se presentaban en la sociedad, como era la drogadicción. Hicimos el primer estudio de drogadicción en España, en Torre Pacheco, como por aquella época era la época, podríamos decir, de la droga dura. Pues nosotros cogimos con el ayuntamiento, que era Pedro Jiménez, el regidor, y conseguimos hacer una especie de beca para los drogadictos que no tenían recursos económicos. Y eso lo hizo el ayuntamiento de Torre Pacheco. Y marcamos un hito en la historia, no solamente de Torre Pacheco, sino también de la medicina. Después se sucedieron grandes cosas también. Hicimos estudios, se hizo, porque lo primero que teníamos que hacer era un estudio de salud, saber cómo estaba la población. Y fue el primer estudio que hicimos, gracias a la colaboración especial del doctor Pérez Quinte. Después también hicimos un estudio de obesidad infantil entre el alcalde, entonces Daniel García Madrid. Hicimos un estudio de obesidad infantil con 3.000 niños de todo el municipio. Ese estudio fue subvencionado por 2 empresas de la localidad, Coinsa y Riego de Levante Agroemia. Gracias a ello pudimos conseguir 3.000 niños, es decir, toda la población escolar la vimos. Entonces, como el estudio era eminentemente científico, nos dieron el primer premio por el mejor trabajo científico de ese estudio. Sacamos en conclusión que el 32% de la población infantil era obesa. Pero eso es importante, pero lo más importante que aprendimos de la población infantil, porque el 40% de la otra excepcionalidad fue que la población infantil de Torre Pacheco nos enseñó a amar punto. Esa fue la gran consecuencia de aquel estudio. Por supuesto, continuamos con los ayuntamientos colaborando. Con Daniel García Madrid también llegamos a 061. Hicimos una residencia para los médicos. También conseguimos un retinógrafo muy importante para el estudio, para evitar la ceguera de los diabéticos. Y también en la época de la alcaldesa Fira Pani hemos conseguido meter la educación emocional en las escuelas. Quien quiere con esto este recorrido de la historia del centro de salud en relación con la medicina de Torre Pacheco ha sido fructífera, ha sido beneficiosa y ha sido un gran beneficio para la población de Torre Pacheco.
Pues muchas gracias a las 4 personas que hemos entrevistado. Deciros que esto es como cuando ves a tu profesor después de haber sido mayor, porque las caras vuestras pues las hemos visto siempre aquí en el centro de salud. Más o menos hemos pasado, como he dicho, por vuestras consultas, y muchas gracias por llevar la sanidad hasta el punto que la habéis traído aquí en Torre Pacheco, que la verdad que, bueno, que va muy bien, que fue quizás uno de los sitios pioneros. Y nada, muchas gracias, no puedo decir otra cosa. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Continuamos en Radio Torre Pacheco 87.7 FM, y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano. Adelante. Buenos días, estimados radioyentes al otro lado de las ondas, a los doctores aquí invitados, jefe de enfermería y a todos los que nos escuchan aquí, que también tenemos alrededor una serie de personas. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera saludar al doctor don Pedro Roca Martínez, médico de familia y vecino de nuestro pueblo. Buenos días. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuántos años lleva trabajando usted como médico para el municipio de Torre Pacheco? Bueno, como médico... Como médico. Con título, 31 años. Sin título, otros 3 o 4 años más. Yo empecé de estudiante en el año 80 con don Bernabé García López. En mayo del 80 conocí yo a Bernabé jugando a futbito. Y entonces empecé a venir a la consulta con él. Estaba en cuarto de carrera. Y desde el 83 que estaba en la mili, pues empecé a trabajar aquí en Torre Pacheco, en urgencias, con mi amigo Alberto Echevarría, con mi amigo Jesús Belda, gran radiólogo de Orihuela, ¿no? De Orihuela, y con don Esmeraldo Cano, ilustre APD. Empecé con ellos en urgencias. Después, los médicos de cabecera, como habéis dicho antes, que no eran de centro de salud todavía, en el año 83 estaba don Fernando y don Pablo, que eran los APD. Y después tuve la suerte, dentro que había mucha gente parada y estuve mucho tiempo también en el paro, tuve la suerte de que Torre Pacheco fue de los pioneros en centro de salud, con lo cual, desde el primer momento mi sustitución y mi trabajo fue en centro de salud de atención primaria, que después eso me benefició mucho a la hora de la puntuación y de todo. Es decir, que empecé más tarde que otros, pero como la atención primaria se primó mucho entonces, me puntuó después mucho de cara a la oposición, hay que decirlo, porque fue así. Entonces la experiencia pues fue desde el 83, y conocí al doctor Pereñique, que fue el primer coordinador de Torre Pacheco. Lo conocí en una ilustre farmacia de Dolores de Torre Pacheco. Allí nos conocimos, con don Jesús García Cuadrado, coordinador de San Javier. Y desde entonces, pues, he estado trabajando con ellos de sustituto, y en el año 90 empecé a trabajar en Balsica de interino, y cuando saqué la plaza, me fui a Alcácer 8 años, cuando saqué la plaza volví otra vez a Balsica hace 9 años, que estoy otra vez de nuevo aquí. Yo lo único que quería contar, la anécdota, que fue una anécdota muy bonita, fue en el año 86, en verano. No había autopista, no había nada entonces en Murcia. Entonces de los Alcáceres a Murcia se pasaba por el medio de Torre Pacheco y por la ilustre vía del tren y paso a nivel famoso que era 1 hora. Entonces me acuerdo que estábamos yo sustituyendo a Bernabé solo, don Juan Enrique Pereñique creo que estaba en el Jimenado, estaba pasando la consulta, y estaba el pediatra solo, don Manuel de Santiago. Y nos llaman urgentemente la policía municipal y dice, oye, que hay una mujer que está pariendo. Y salimos corriendo de Eloísa, la comadrona, y yo, y en el paso a nivel, que estaba, bueno, una cola tremenda, y la mujer dice, no llego ni a 1 kilómetro. Y volvimos entonces aquí al centro y tuvimos un parto. Arriba, en la 4ª planta del famoso supositorio,
ayer, y tuvimos allí un parto, la matrona, yo mirando, porque yo tenía 26 años, yo no tenía ni idea todavía de las prácticas que había hecho, y fue fenomenal. A todo esto, Manolo, el pediatra, que estaba allí, evaluó, lógicamente, le hizo su test famoso de Agar al niño, está todo perfecto, y en un coche de la Policía Municipal, creo que la mandamos a la Risaca. Y entonces pasamos aquí, a Juan Enrique vino a la media hora y os lo paso. Y a que no sabes dónde acabó la placenta. No me acuerdo. En un cenicero. La placenta acabó en el cenicero. Me acuerdo que llegó Juan Enrique, que era el jefe, asustado vivo, que cómo iba a haber un parto. Digo, sí, pero ahí tiene. Es decir, doctor Roca, que usted tiene una larga, densa e intensa experiencia, sí, como ha detallado, incluida la anécdota. Muchos años, sí. Bien. Cuéntenos usted de su vivencia, cómo ha evolucionado la sanidad en nuestro municipio. Bueno, yo creo que lo habéis dicho casi todo ya, sobre todo entre Juan Enrique, Pedro Ureña y Antonio Coza y Elisardo Roca. Su punto de vista siempre será interesante. Bueno, el punto de vista, yo me acuerdo perfectamente cuando la sanidad antes era 3 médicos, no había más, en todo el municipio era don Pablo, don Fernando y don Juan Vivero. Había 3 médicos, y bueno, llegó don Bernabé en el año 80, 4 médicos en todo Torre Pacheco. Entonces la consulta eran 60 y los avisos a domicilio 25. Había 25 avisos a domicilio todos los días. Entonces el médico terminaba la consulta y luego era 20 veces los avisos. Yo, por cierto, ya que hice la experiencia, yo tuve una experiencia muy buena durante 7 años, porque los primeros 6 o 7 años en Balsica yo no había entonces gastos en administración, en equipo administrativo no había nada. Entonces las pedanías lo mantenía la típica señora viuda, mayor, como aquí era Josefa, un recuerdo para ella si nos está escuchando, y que por la voluntad de la gente le daba una propina y era la que mantenía el orden de la sala y la limpieza. Entonces yo estuve 7 años con una señora viuda allí en Balsica y era muy gracioso porque la mujer disfrutaba dando los números y su más disfrute era subirse al coche a las 2 y decir, don Pedro, los aviso. Y entonces digamos, casa por casa, paseándonos en el coche, aquí vive el gitano, aquí vive el fulanico, aquí vive el enganico. Entonces, era una experiencia. Entonces, de ese paso, de pronto llegó la atención primaria, claro, era todo ya mucho más ordenado, mucho más programático, mucho más prevención, no era solo atender al enfermo y a la enfermedad, sino prevención, programas de edad. Claro, cambió de la noche al día, fue un cambio. La atención primaria en los años 80 yo creo que ha sido de los grandes logros de la historia de la sanidad en España, creo yo. Desde Alma Ata ha sido de lo más grande. Y aparte, en los últimos años también, yo creo que también uno de los grandes logros, quizás de los mejores, el 061, que parece que no, pero es imprescindible. Un gran paso. Sí, un gran paso. Bueno, doctor, solo me quedaba una pregunta, pero veo que la ha contestado usted varias veces. Cuéntenos alguna anécdota que recuerde con cariño, quizá alguna más especial, más... Bueno. O más íntima. Sí, bueno, aunque si es íntima, quizá no se lo ha de contar. Íntima. No, íntima. Yo, en la sanidad, cosas íntimas. En la sanidad, cosas íntimas, no, por favor. Lo mío es la educación. No, bueno. Pero si tiene algo que decir, algo significativo, algo. Quizás para sonreír, Ha habido muchas, no sé. Hombre. Quizás de las anécdotas más buenas con don Antonio Coza fue nuestro amigo moro Manolo. Tuvimos una anemia, hay una anemia hereditaria que se relaciona con la ingesta de las habas. Y entonces tuvimos una anécdota muy graciosa aquí, porque llegó graciosa, fue una anécdota, no es graciosa, una anemia tremenda de un chico marroquí y Antonio no tenía papeles, no tenía nada, estaba siempre allí el hombre, le dábamos un almuerzo, lo atendíamos y de pronto tenía una anemia tremenda y lo ingresamos, que tenía una enfermedad hereditaria, típica de la zona del Mediterráneo. Eso fue una anécdota muy curiosa, porque además la anécdota agradable sobre todo es que después el chico, que no hablaba casi nada, lo único que hacía todos los días era venirse a la puerta de don Antonio de la consulta y le dábamos de almorzar. Y el hombre se iba más contento que las Pascuas. Doctor Roca, esta pregunta digamos que es un poco off the record o fuera de programa. Mi coordinadora seguramente me va a dar un palo después. Vamos a ver. Hipócrates fue el primer conocido médico, doctor, que hubo ya por el siglo I después de Cristo. O mejor dicho, antes de Cristo.
nació en la isla griega, en una isla griega, estudió de su padre y su abuelo la carrera, pero yo le quería preguntar otra cuestión. El juramento hipocrático. El juramento hipocrático, yo hace años en algunas consultas privadas he visto el pergamino, he visto otra forma de ponerlo y tal. El juramento hipocrático, incluso he oído que en alguna universidad, algún sitio cuando toman los médicos ya que cuando se licencian, todavía se lee. No. O otro que se ha hecho en Ginebra, adaptado a tiempos más modernos. Entonces, ¿eso se sigue teniendo en cuenta? No, yo creo que no. ¿Ese juramento se sigue teniendo en cuenta? O sea, teniendo en cuenta, sí, pero yo creo que no. Ay, bueno, te voy a pasar al doctor Roy o al doctor Pereñique, que le contestará mejor. Le puedo contestar que cuando Pedro y yo acabábamos la carrera, nos reunían en el Colegio de Médicos de Murcia y nos hacían jurar a todos el juramento de Hipócrates. Todos de pie jurando ese juramento. Estoy hablando del año 82, 83, 82. Sobre aquella época todavía se hacía aquí en Murcia, porque yo lo he hecho. Posteriormente yo no tengo conocimiento de que se haya podido seguir haciendo. Sí, es decir, de hecho nos dieron un modelo a todos muy bonito en el Colegio de Médicos con el juramento de Hipócrates en pergamino, etcétera, etcétera. Aunque hay unas palabras, 4 palabras que pueden resumir ese juramento, que serían dentro de la profesión de la medicina, la ética, la deontología, las buenas prácticas y morales médicas. En principio, lo que te dice el juramento es que nunca harás nada en contra de tus pacientes. Y sobre todo, que todos los hijos, familias de tus compañeros son los tuyos propios. Y que lo primero que te debes es a la gente por la cual trabajas. Son principios éticos, son principios deontológicos, pero sobre todo son principios humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Seguidamente. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena. Seguimos en Recuerda con nosotros y ahora os dejo con nuestra compañera Pepita. Adelante. Buenos días a todos los que están aquí y los que nos están escuchando fuera, como siempre nuestro amigo Mariano dice. Yo voy a entrevistar a nuestra matrona, que también la conozco yo, y a todos los que están aquí. Entonces quería preguntarle que desde cuándo está usted aquí en Torre Pacheco. Hola, buenos días. Pues bueno, yo por circunstancias y demás, pues llevo bastante tiempo con los compañeros de este centro, desde julio del 2004, ya voy a hacer unos 11 añitos. Y nada, pues la verdad es que encantada de trabajar con este equipo. ¿Sí? ¿Ha estado siempre contenta con todo? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ha pasado mucha gente por aquí, pero bueno, el tiempo que he estado muy a gusto. Ah, está a gusto. La verdad que sí. Vale, y también podía resumirnos como matrona, ahora a la hora de los niños, ya una vez que eso ya has perdido el contacto con ellos, ¿no? Una vez que las madres han dado a luz, ya. Sí, bueno, mi trabajo un poco consiste en eso, en llevar a cabo el programa. ¿Alguna madre habrá traído el niño para que lo conozcan? Sí, claro, claro, muchas. Eso es lo que yo me refiero. Sí. Claro, ha ido llevando todo su proceso. Sí, claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que a partir de ahí, un poco del posparto, sí que se pierde un poco la relación, aunque sí que como yo también sigo un poco con el diagnóstico precoz de cáncer de cervix, con la citología y demás, pues algunas sí que las sigo viendo. Pero bueno, en general, pues todo el proceso del embarazo, del posparto también, pues lo pasan conmigo. Bueno, pues nada, esa es la pregunta que yo tenía que hacer. Muchas gracias. Como me has dicho que solo lo que está aquí, ya no te pregunto más.
Muchas gracias. A ti, gracias. Continuamos en Recuerda con nosotros y ahora os dejo con nuestra compañera Cari. Puedes comenzar. Adelante. Muy bien. Vamos a ver. Pues siguiendo con nuestra entrevista esta mañana de todos los médicos y sanitarios de aquí del centro de salud, tenemos aquí, que quizás es más nuevo en este centro porque creo que esto es una cosa que se ha implantado no hace mucho tiempo, a don Ángel Sánchez Bahillo, psiquiatra. Buenos días. Buenos días. ¿Desde cuándo se está presentando este servicio aquí en Torre Pacheco? Yo empecé a trabajar aquí en mayo del 2011 con la intención de promover el desarrollo de un nuevo sistema de atención a la salud mental. ¿Y nos puede explicar un poco su figura aquí en el centro de salud, cómo es? ¿Vienen los usuarios aquí a su consulta? ¿Se pasan consultas aquí de psiquiatría o cómo va eso? Yo entiendo que tengo dos funciones principales. Una es la atención directa a los pacientes con problemas de salud mental, que en su mayor parte la hago en mi consulta, que está en el Centro de Salud Mental de Cartagena, aunque aquí en Torre Pacheco me coordino con los profesionales locales, fundamentalmente los médicos, para poder mantener una continuidad entre consulta y consulta y poder promover que desde primaria se preste atención tanto a los pacientes que yo veo en recita y cita como a aquellos que no llegan a acudir a la consulta de salud mental. Y la otra función principal de la que desempeño es el tratar de promover en un sistema sanitario en el cual se tengan en cuenta factores más allá de los puramente técnicos que nos enseñaban en la Facultad de Medicina y promocionar la atención a aspectos subjetivos, relacionales, emocionales, que son tan importantes en la atención a las personas. Gran parte de los profesionales sanitarios desarrollan eso desde un punto de vista personal, pero nosotros estamos buscando promover eso desde un punto de vista institucional, con grupos de profesionales donde pueden reflexionar sobre su experiencia, con experiencias de coterapia a grupos de pacientes que realizo con profesionales locales y que permiten ir abriendo la ventana a esa persona que hay más allá del paciente o de la consulta concreta por una enfermedad. Entonces, a ver, no sé si he entendido yo o pienso, puede ser también que el enfermo necesite como no la terapia de medicina, sino algunas cosas como ejercicio o algo que se puedan promover en los centros de salud para cambiar un poco el sistema del enfermo, ¿o no? No es que pueda ser, es que todos como personas necesitamos algo más allá de una intervención técnica, de una intervención medicamentosa, tengamos o no tengamos una enfermedad. Ese abordaje humano que a veces se pierde con la tecnificación de nuestra profesión y de otras profesiones, tenemos que trabajar para recuperarlo. Y entiendo que esa es una de mis funciones importantes. Sí, que va la medicina junto, o sea, sí, los medicamentos junto con algo de ejercicio y de otra clase de terapia. Muy bien, pues si usted quiere decir algo más sobre su estancia aquí en este centro, cómo lo ve, si el Torre Pacheco va evolucionando en eso de la psiquiatría, si quiere decir alguna cosita más. Yo llevo aquí poco tiempo, llevo poco más de 4 años y sin embargo en este tiempo he podido ver evolución en la cohesión de los equipos, en la atención a los aspectos personales de la persona, más allá del paciente y más allá de lo que he visto en los centros de salud a nivel poblacional, veo una población bastante sana. Aquí se establece poco el problema de tener que pelear con pacientes que buscan aprovecharse del sistema, buscar las bajas, beneficios. Aquí la gente busca trabajar y la gente se deprime cuando tiene que coger una baja o cuando se jubila. Es una población distinta de la que estoy acostumbrado a encontrar en otros sitios y que me resulta gratificante. Por eso he elegido trabajar en este pueblo. Sí, es un pueblo que la gente se mueve mucho y entonces no le da mucho tiempo a ponerse enferma. Muy bien, pues muchas gracias por su colaboración y bueno, hasta que nos volvamos a ver en otros programas como este.
pensando solo en ti, mi amor, mi amor. 24 horas cada día te adoraré, unidos hasta el fin, toda una eternidad, así, así. Viviremos unidos como la noche y los sueños, viviremos unidos como no está mar y cielo, como el infinito y las estrellas, como la guitarra y sus cuerdas. Continuamos en Recuerda con nosotros, en directo desde el Centro Salud Este de Torre Pacheco. Le cedo a la palabra de nuevo a nuestro compañero Mariano. Adelante, pues. Gracias, Alejandro. Nuevamente, buenos días. Vamos a entrevistar a don Juan Carlos Sánchez, coordinador de enfermería del Centro de Salud Antonio Cózar. Primera pregunta, ¿cuál es su visión del enfermero actualmente en el municipio de Torre Pacheco? Pues buenos días. Lo primero, saludar a los oyentes, decir que estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar esta mañana aquí, sentado en esta mesa con tan importantes representantes del pueblo de Torre Pacheco y con tan importantes compañeros y profesionales de la salud. Antes de contestar la pregunta, no pasa nada, soy López, pero bueno, entre López y Sánchez son apellidos castellanos, tampoco hay gran diferencia. Decir también que estoy muy ilusionado de poder participar en el proyecto de salud de aquí de Torre Pacheco. Yo soy casi un recién llegado, llegué en el 2008 y veo que es un área en general y en concreto en el municipio de Torre Pacheco, una zona que se ha movido mucho en temas de salud y estoy muy orgulloso de pertenecer a este proyecto. Ya contestando a la pregunta, no enrollándome mucho, actualmente la enfermería, quizá haya tenido una progresión igual que en cualquier lugar, solo que aquí, somos los profesionales, eso decirlo primero, somos los profesionales del cuidado. La enfermería somos los profesionales del cuidado. Y por lo tanto, mi visión actual sería que lo que intentamos es dar esos cuidados a todos los niveles. Es decir, cuando estamos en el centro y en consulta, pues darlos a nivel individual, pero también intentamos darlos a nivel grupal, haciendo actividades grupales, e incluso intentamos salir a la comunidad, y esto podría ser un ejemplo, o el programa de radio que tenemos cada 15 días, para intentar proporcionar, promocionar la salud, realizar toda la prevención que podamos y sobre todo dar lo que ahora es una palabra que está ahora muy utilizada, que es el empoderamiento, es decir, darle el poder y la posibilidad de que la gente tenga la mayor autonomía en salud, es decir, que no solo dependan de los servicios sanitarios, porque como bien dice nuestro querido don Antonio Cózar, cualquier sistema sanitario que no contenga la prevención y un poco la propia autorresponsabilidad en el paciente no va a ser sostenible en el futuro. Entonces la enfermería tiene que participar mucho en estas actividades y tiene que sobre todo que gestionar bastante. Porque enfermería tuvo que recorrer un largo y tortuoso camino para llegar a su situación actual. Sí, es una pregunta que tiene una respuesta un poco polémica, porque la enfermería, como todo, somos parte de un equipo de salud junto con médicos, fisioterapeutas, matronas, auxiliares, diversos profesionales de psiquiatría. El problema es que cada uno intentamos tener nuestra parcela. Nosotros hemos tenido durante muchos años, que yo creo que ahora ya prácticamente no, ciertos tira y aflojas con la profesión médica, porque enfermería empezó siendo barberos sangradores, pasaron por ATS, que también es una palabra que quiero un poco explicar, que es ayudante técnico sanitario. Prácticamente ya no hay, alguna habrá todavía que solo tenga el título de ATS, pero es un técnico como tal, es una persona que solo podía hacer técnica y dentro del ámbito hospitalario. Enfermería, claro, ya no es eso, es mucho más. Abarca el ámbito extrahospitalario, como son estas actividades en la comunidad. Y el ir ganando terreno de actividad y de posibilidad de hacer gestión, de hacer investigación, de hacer docencia, todo eso, claro,
hay otras profesiones que podían verse un poco amenazadas en sus competencias. Pero con el tiempo lo que se ha visto es que nosotros nos tenemos que dirigir a la población, a las personas a las que cuidamos, y teniendo ese principio claro nunca hay problema, porque todos somos un equipo y hacia eso nos dirigimos. Muy bien, pero está claro que como dice, y voy a repetir, ustedes tienen una gran adquisición de conocimiento en ese largo camino que por supuesto lo emplean y muy bien. Y últimamente le voy a preguntar, ¿cómo ha evolucionado la enfermería en Torre Pacheco? Bueno, esta pregunta, yo como he dicho soy un recién llegado, yo llegué en el 2008, sí que veo que a nosotros nos dejaron el listón muy alto, el equipo en general y la enfermería también en particular. Entonces, bueno, nosotros yo creo que hemos intentado, siempre evidentemente están los círculos de mejora, es decir, hay que hacer lo que ya se hacía e intentar mejorar. Pero bueno, como hemos dicho, la enfermería tiene en concreto 4 actividades principales, aparte de la asistencial, que sería una de ellas, está la gestión, está la docencia y la investigación. La gestión es muy importante en los días que vivimos, intentamos gestionar lo mejor posible porque hay mucha crisis. Intentamos seguir haciendo docencia. Ahora el Centro de Salud Antonio Cózar ha sido recientemente acreditado para dar docencia a los EIR. Los EIR son los enfermeros internos residentes, que para aclararlos son personal de enfermería y enfermeros ya titulados, que hacen una formación específica en enfermería familiar y comunitaria. Y están 2 años con nosotros haciendo rotación en el hospital, pero bueno, hacemos esa docencia. Decir que este centro tuvo el primer EIR del área, el Centro de Salud Torre Pacheco Este. Tratamos de iniciar muchos proyectos de investigación, seguimos colaborando con el ayuntamiento en cuanto a todas las actividades tipo Argos, que es para los niños contra el tema del alcoholismo, la Activa podría ser otro ejemplo del ejercicio físico, pero como digo, la verdad es que nos dejan el listón muy alto. Entonces continuar se hace complicado, pero voy a pasarle el micro a don Pedro Ureña, que creo que tiene una visión más global de ver cómo ha evolucionado efectivamente la enfermería. Antes de pasarte el micro, Pedro, sí que quiero recordar que esta tarde, a las 6, en la Biblioteca Pública Municipal, vamos a tener una tertulia titulada Torre Pacheco y sus centros de salud, solo 30 años, moderada por don Juan Enrique Pereñíguez. Decir que el formato va a ser tipo Chester, según sus propias palabras, y en él conversarán distintas personalidades que han hecho su aportación a la salud de aquí del pueblo de Torre Pacheco. Es bastante interesante, invito a toda la población, porque esto no es solo una cosa para los sanitarios, sino que es para todo el pueblo, a que a las 6 acudan a la Biblioteca Pública Municipal para esta actividad que va a estar muy, muy curiosa. Y Pedro, yo si quieres añadir sobre el tema de la evolución de la enfermería en Torre Pacheco, te lo agradezco. Bien, algo diré. Bueno, en principio, los que empezamos en esto, la mayoría de los que vinimos no teníamos una formación específica, porque no existía, en lo que es la atención primaria. Todos veníamos, en un 90 y tantos % veníamos de hospitales. Existían los modelos que antes me he referido, o sea, los de APD, los de zona y los que estábamos en centros de salud. El modelo era exactamente igual para médicos que para enfermeros. Tuvimos la gran suerte, entiendo yo, de que durante muchos años los cursos que se ofertaban para residentes, el exceso de plazas lo ofertaban al resto del personal, tanto médicos como enfermeros que conformábamos los equipos de atención primaria. Eso supuso, para mí, una gran fuente de formación en lo que después ha sido la atención primaria. Aquí se pusieron en marcha programas pioneros, como fue en su momento el de inmovilizados y terminales, después fue el de salud bucodental, un programa que hoy prácticamente yo creo que ha desaparecido, que en aquellos tiempos supuso un gran esfuerzo y un trabajo ímprobo por parte, sobre todo de enfermería, que es lo que básicamente recaía sobre nosotros. Nos tuvieron que dar hasta una formación en cuanto a para rellenar las fichas dentales, ya que nosotros desconocíamos totalmente lo que esto significaba. Nos desplazábamos a los colegios para ponerles el flúor a los niños. Teníamos los indicadores de fluoración de las aguas del término municipal, puesto que dependía del nivel de flúor las cantidades de flúor que nosotros después teníamos que aplicar en la boca y el número de veces. Esto era un trabajo ímprobo porque cada año nos subía un curso. Llegó un momento en que yo pensaba que nos teníamos que ir a vivir al colegio y nos teníamos que dejar ya. Esto sumado a lo que entonces también se hacía, que era el programa del niño sano, todas las vacunaciones
se hacían en la escuela, las vacunaciones escolares, pues hacía que, bueno, incluso se llegó a plantear por parte de la gerencia la creación de plazas específicas de enfermeros en la escuela. Esto hubo incluso una experiencia en los Alcázares, que yo también participé, y después esto se abandonó cuando el programa se incorporó a los médicos, o sea, a los dentistas privados y tal, y yo ahora mismo no sé decir cómo está este programa, pero que en un momento las coberturas que teníamos eran excelentes, se hizo una labor impro, y yo creo que es un programa del que yo gasto un rato recuerdo y que tuvimos que trabajar mucho y muy a fondo. Bueno, me están pidiendo la palabra aquí, don Juan, se va a dirigir a ustedes en un momento. Bueno, para mí, insisto, un verdadero placer estar aquí. Yo solamente quiero dirigirme al pueblo de Pacheco, a sus representantes, a sus organizaciones y a sus profesionales. Yo tuve la gran suerte de estar aquí, también he tenido la suerte de estar en temas de gestión, he tenido la suerte de estar en el Colegio de Médicos, tengo la suerte de estar en la Real Academia de Medicina, he tenido mucha suerte en ese sentido. Y les puedo decir con absoluta tranquilidad, y les puedo decir con absoluta tranquilidad y sin pasarme nada, que tienen ustedes un centro de salud ejemplar. Ejemplar por la categoría de la gente de Torre Pacheco, por la categoría de los profesionales que trabajan en Pacheco. Y miren, yo siempre he sido crítico. Antonio sabe que siempre está en la crítica permanente, es la única forma de avanzar, ser crítico. Hay que ser crítico. Pero os pido un favor a los pachequeros, cuidar a esta gente, cuidarla, porque cuando uno compara cosas y cosas, se da uno cuenta de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es que hacerme el favor, porque esto es así. Entonces, desde la exigencia, desde la reivindicación, desde el trabajo comunitario, desde la actividad profesional que desarrollan los profesionales, la gente de Pacheco, las instituciones de Pacheco y el Ayuntamiento de Torre Pacheco tiene que seguir en esa línea. Son un ejemplo poco sonoro, pero que tiene una potencia en el pueblo y una potencia en la región muy importante. Me dais mucha envidia. No sé si vendré para acá a jubilarme. Gracias. Muchas gracias. Termino. Yo solamente represento la historia. Yo he hecho otras historias por otro lado. Y solamente quería hacer una pequeña referencia a los responsables ahora mismo de los equipos de atención primaria que hay en Torre Pacheco, tanto de enfermería como médicos. Por cierto, la enfermería moderna, el cambio de la atención primaria no se puede entender sin el cambio de la enfermería moderna. Y ustedes pertenecen a ese cambio, ustedes forman parte de la enfermería moderna. Son tan importantes que muchas veces, cuando no se hacen las cosas bien, los echamos de menos. Pero yo, para terminar, insisto, lo que quería hacer una referencia a los dos coordinadores, a las dos coordinadoras que tenéis y a los coordinadores de enfermería, que son ejemplo de continuar con las más sanas y nobles costumbres que ha tenido este centro de salud, y como son más listos y están más preparados, seguro que alcanzarán metas que jamás podíamos soñar hace 30 años. Mucho ánimo y muchas felicidades. Muchas gracias. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Recuerda con nosotros, va a continuar con la tertulia. De 12 a 13 horas estamos con todos ustedes y vamos a ver si... La tertulia se basa básicamente en, podemos hablar de anécdotas, experiencias personales de este centro de salud que han ocurrido. Quien quiera puede aportar. En 30 segundos le voy a decir cómo debuté yo aquí, sin el paso de dolores que lo recuerdo con mucha tristeza. Yo debuto en Santa Rosalía, concejal de Sanidad Paco Sáez. Llego al bar y pregunto, ¿dónde pasa la consulta? Y me dicen, ahí detrás. Me ponen una mampara y la señora del bar me da un matamoscas. Entonces, con gran dignidad, pasa la primera señora y le pregunto, ¿qué tiene usted? La gente en el bar, la mampara, mi matamoscas y la ciudadana. Y tenía, por ser fino, un problema ginecológico.
Pues allí a grito pelado la señora me contaba que si picaba la nariz o no le picaba la nariz y el matamoscas y las moscas por allí. Inmediatamente me fui a Paco Sáez, lo cogí del cuello y le dije, la última vez que paso consulta aquí. Y fijaros cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Fijaros cómo han cambiado. Yo quiero, ya que viene a colación más o menos, he recordado un pequeñito poema. Esto es una anécdota. Un cierto paciente acudió al centro médico con un problema en la visión. Quiero advertir que era un poquito tacaño. 100 ducados le pidió por la cura el galeno y el avaro respondió, a ese precio vendo el bueno. Muy bien, pues vamos a continuar y nos vamos a cerrar ya cuando el reloj ya apunta a la 1 del mediodía. Recuerda con nosotros ha llegado a su fin. Ahora toca despedirnos, pero no sin antes agradecer de nuevo a todos los sanitarios, a los profesionales que nos han acogido esta mañana en este centro. Volvemos el próximo 25 de junio de 12 a 13 horas desde Radio Torre Pacheco 87.7 FM. Hasta entonces, que seáis muy felices. Muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Cada día yo te quiero más y más y no puedo ya vivir si tú no estás. Y si alguna vez te vuelvo a ver, al tomar tus manos te diré, mi corazón por ti se hizo trovador para cantar la vida y el amor. Se hizo bordón, acorde de guitarra para lanzar al viento su canción. Mi corazón sin ti no podrá latir como una flor marchita quedará. Solo por ti mantiene la esperanza, llora sin ti mi pobre corazón. Tarde comprendí que tú eras para mí, como el aire, como el cielo, como el sol. Cada día yo te quiero.